Hoy, en Mirada Global, conflictos fronterizos y migración en América. El mundo está cambiando, Chile también. Paradojas. Cada vez nacemos menos chilenos, cada vez hay más extranjeros en edad fértil. Probablemente su previsión va a estar financiada por el trabajo de esta gente migrante. La economía se va a transformar, la sociedad y la cultura también. Todo eso en Mirada Global esta noche, y usted está invitado. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Mirada Global, los temas que están cambiando al mundo. Y les voy a decir que este tema que vamos a ver hoy sí lo cambia. Estábamos conversando ahí en la introducción lo que significa el desafío para Chile, pero este es un problema mundial y tenemos dos entrevistados fantásticos por la tremenda experiencia que tienen. Lucía Dammert, gran amiga nuestra, permanentemente consultada, ella es socióloga, tiene una maestría en políticas públicas, doctora en ciencias políticas, experta en políticas públicas, seguridad ciudadana, reforma del Estado y ha sido asesora de gobierno, presidente Gabriel Boric, y actualmente es académica de la USACH. Y también a Luis Eduardo Taller, sociólogo, doctor en sociología, más de 20 años de experiencia académica y muy sensible al tema de la migración. Entre otras cosas, fue director del Servicio Nacional de Migraciones de nuestro país y además fue uno de los elaboradores de la primera Política Nacional de Migración y Extranjería de nuestro país, consultor internacional del ACNUR y el PNUD y actualmente investigador de la Universidad Católica Silva Enríquez. Bienvenidos a todos, a todas, a este tema que hoy fue noticia en estas horas, prácticamente con este proyecto del gobierno de una nueva ofensiva antimigratoria. Pero eso mismo me hace pensar en algo más histórico, para comenzar un poquito de contexto. ¿De dónde salió esa frase de "y verás como quieren en Chile al amigo cuando es forastero"? Porque lo que yo veo es que hay creciente molestia con el extranjero, salvo que venga de Europa, ojo azul y rubio. Me equivoco mucho. ¿Algo pasa o ha sido siempre así? ¿Cómo hemos tratado a los migrantes? Mira, Alejandro, yo no creo que haya sido siempre así. Yo no creo que haya algo cultural, por decirlo así, en Chile en contra de la migración. Yo creo que lo que hemos visto en los últimos años es un déficit, ¿ya?, de políticas que le hagan sentido a la gente para regular el fenómeno de la migración, ¿ya? Creo que hubo durante mucho tiempo una ausencia de responsabilidad, por ejemplo, en la gestión de la frontera, de que este tema estuviera en la agenda como uno de los temas importantes que estaban ocurriendo en el país. Y yo creo que la situación que se ha vivido en los últimos años en términos de estado de ánimo de la población en contra de la migración tiene mucho que ver con que pasamos periodos largos de, yo diría, una negligencia por parte del Estado en materia de definiciones claras y, como bien digo, de Estado en materia migratoria. El estar en la disputa política, ¿ya?, en los distintos sectores respecto a la política migratoria, cosa que normalmente no ocurre en defensa, cosa que normalmente no ocurre con muchos matices en política internacional. En materia migratoria pareciera que está más presente en la discusión política del día a día, en la disputa del escenario político, más que en la definición de estrategias de Estado. Yo creo que por ahí el Estado tiene cierta responsabilidad, y los gobiernos ciertamente, en esta situación que se está viviendo ahora de malestar con la migración. Sí. O sea, esto parece pasar en todas partes del mundo, punto más, punto menos, en todas partes hay un rechazo al migrante. ¿Es porque es aluvional, porque los países no han sabido tener políticas para recibir y procesar estos cambios? Y además, si en la historia se produjo un proceso migratorio tan intenso en tan poco tiempo, que puede ser un factor que influya. Sí, mira, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se decía, que ha habido una política pública débil, pero también la relación contra la migración o con la migración es donde se expresa de mejor forma el clasismo y el racismo de la población, ¿ah?
cuando el presidente Piñera hablaba de la visa democrática para Venezuela, y se decía que iban a venir médicos, que iban a venir inversionistas, que todos aquellos que Chávez estaba, digamos, haciendo la vida imposible iban a poder venir a Chile, todo el mundo estaba más o menos contento, y de hecho la principal migración de esa primera ola venezolana que se instala entre Providencia y Las Condes es una migración que no genera mucha complejidad. Pero es ahí donde empieza a llegar la segunda, tercera ola de migración venezolana, mucho más empobrecida, también de color, ¿cierto? Donde empieza a mostrarse la incomodidad. ¿Por qué? Porque efectivamente esa es una población que llega a sectores que están ya precarizados, ¿no? A sectores de la ciudad, de la sociedad, que sí están en las listas de espera, que sí están en colegios donde la educación no tiene una gran calidad y donde lo que siente esa población es que acá llegaron unos que se van a hacer cargo, se van a llevar en el fondo el trabajo, se van a llevar las cosas que yo tengo. Entonces hay esa, digamos, rabia contra el otro, como tú bien dices, se expresa en muchos países. Yo creo que en el caso chileno es particularmente fuerte, ¿ah? Nosotros hicimos un estudio en varios países de América Latina y acá es donde la conversación se pone más punitivista. En otros países uno puede decir, mira, qué terrible que ha llegado mucha gente, encuentro terrible que hay tanto extranjero, pero acá es donde decimos hay que hacer estado de sitio y sacarlos, hay que recluirlos. Entonces también, además de esta sensación que hay un crecimiento de la población migrante, que es una población más precarizada, que nos va a quitar ciertas cosas, luego eso se suma a una cierta intención o una vocación social de mucho castigo, al cual tampoco los gobiernos han sabido hacer frente, ¿no? Porque se ha disminuido mucho la presencia de una conversación donde tú hablas de algunos aspectos positivos de la migración, ¿no? Casi todo está concentrado en que las listas de espera, que el colegio, que la vivienda, que Santiago Centro está saturado, que el crimen organizado. Pero un país con la tasa de natalidad que tenemos, con la necesidad de trabajo para la juventud, digamos, uno también podría escuchar el otro lado, que es el lado positivo, que incluso en algunos países también desarrollados se está poniendo hoy día en valor. Lo vamos a analizar todos los aspectos, bueno, no todos, pero los aspectos que más visibles, y evidentemente que hay dimensiones que son esenciales y ya lo voy a explicar por qué. Sin embargo, si uno revisa la historia de Chile, no éramos un país de gran flujo de migrantes históricamente, por lo menos no desde la República. Los españoles llegaron sin que nadie los invitara y nadie les pidió visa. Después vinieron, por ejemplo, migraciones de europeos que entraron, pero son muy selectivas, al sistema financiero, comercio, brazos abiertos, eran europeos, blancos, altos, rubios, como que nos identificaban como en la Europa de la Ilustración. Todos queríamos ser europeos. Pero, por ejemplo, en Chile tuvimos migraciones, bueno, esta parte norte de Chile era todavía peruana, ¿no? Y boliviana. Mucha migración forzada china. Esos chinos, cuando llegó el ejército chileno en la guerra de 79, se incorporaron muchos de ellos al ejército chileno, porque vieron la liberación en eso. Claro, eran esclavos en Perú. Eran esclavos. Sin embargo, no pasó mucho, el trato no mejoró y el prejuicio siguió. Y en general, lo asiático, prejuicio. Después tuvimos, para dar un salto, migraciones de alemanes, suizos, nadie hizo problema, eran europeos. Cuando llegan los árabes, a fines del siglo XIX, comienzo del XX, empezó el turqueo. Eran turcos, pero ellos venían arrancando el Imperio Otomano. Y además se llamaban otomanos, no turcos. Y tenían la cédula, obviamente, imperial. Pero aquí hubo mucha discriminación, sobre todo cuando quisieron ascender socialmente, porque mientras fueron comerciantes de barrio, textiles, qué sé yo, no hubo problema, pero en cuanto ascendieron, hubo desprecio significativo. Y en general, los refugiados españoles, cuando llegaron de la guerra civil, el terror rojo llega a Chile. El presidente Pedro Aguirre Cerda estuvo a punto de echarse para atrás. Fue Pablo Neruda que se embarcó nomás y lo obligó a aceptarlo. Pero hemos vivido momentos, y aquí fueron recibidos muy bien por unos, pero mal por otros, y después resulta que todos se integraron a la sociedad chilena en un caso y otro. O sea, ha habido en general un primer prejuicio si no es europeo. Ahora, ¿cuánto de eso está influyendo, por ejemplo, en países como Estados Unidos, cuando Trump habla contra estas migraciones, que como que le cambian ese carácter de la sociedad blanca, supremacista, y hay también un clasismo ahí en esta reacción? ¿O es
puras razones materiales de que le quitan recursos, que la gente no quiere porque hay que compartir lo que hay. ¿Qué es lo que está influyendo, por ejemplo, en Estados Unidos? ¿Pasa lo mismo? Eso, digamos, es una pregunta más grande, Alejandro. Yo creo que lo que está pasando en Estados Unidos es, desde hace un tiempo ya no es reciente, es una disputa por la identidad nacional. O sea, Estados Unidos es, por definición, el país conformado a partir de migración, definido a principios del siglo XX como ese crisol de culturas. O sea, es la sociedad paradigmática en términos de una composición cultural diversa, por decirlo así, y nacional también diversa. Su misma estructura institucional como Estado refleja una cierta diversidad cultural y ya interna del propio país. Y por otro lado está la idea también persistente en la historia norteamericana de esta idea de lo blanco, anglosajón propio, ¿ya? Y lo que estamos viendo hoy día, independiente de las coyunturas políticas, independiente de las campañas también para ganar elecciones y de situaciones muy puntuales, lo que yo veo es una disputa por esa, digamos, identidad propia de lo blanco, lo americano, lo anglosajón, como lo propiamente estadounidense. Y el desplazamiento, ¿ya? O digamos, la derrota, entre comillas, momentánea, de aquella idea más cosmopolita de Estados Unidos y de una sociedad diversa, heterogénea y compleja, que es como siempre, digamos, ha estado también definida. Ahora, yo creo que yendo un poco más a lo particular de la pregunta, en términos de la discriminación o el rechazo del otro, yo efectivamente creo que hay ciertas condiciones, ¿ya?, donde el migrante aparece en un plano de igualdad con el nacional, donde se generan espacios de violencia, de discriminación y de racismo. Porque hay, y lo pienso por ejemplo con la migración boliviana en Chile, que hoy día es el principal flujo de migrantes bolivianos. Y los bolivianos vienen a cumplir una función que, por decirlo así, de trabajo, que cumplen una función específica. No hay una situación igualitaria. Y donde se produce el conflicto es en los espacios de igualdad, ¿ya? A propósito de los servicios, a propósito de la ocupación de espacios públicos, en los barrios, en los edificios. Vale decir, entonces hay como una expectativa de que la migración aparezca siempre en un lugar subordinado, subalterno. Bueno, y el cuando origen sale del de ahí, fascismo tiene mucho que ver con esa clase media que se siente desplazada por nuevos grupos que emergen. Lucía, Claro. para ir a Estados Unidos, el modelo americano hoy día está de moda en América Latina, es reprimir la migración, no valorar los aportes. Estados Unidos es un crisol de diversidades, pero se instaló ya hace algunas décadas y quizás siempre ha habido una cierta tensión con los afrodescendientes. Y los hasta el día de hoy, latinos. pero ha seguido con los latinos. Lo que pasa es que, a ver, además de esta, yo creo que hay un mundo norteamericano, que es el mundo blanco del centro del país, que sintió que el país se le ha ido de las manos cuando tuvieron al primer presidente afrodescendiente, Barack Obama, y cuando luego ven que sus tasas de natalidad son muy bajas y que, no sé, 20, 50, el mayor grupo de población no van a ser ellos, sino van a ser los latinos, y empiezan con esta pulsión retardataria que vemos en la mayoría de nuestros países, que es saquemos todos los avisos que son en español, recuperemos también nuestro idioma, las banderas confederadas en el sur. Entonces tú empiezas a tener una revisión histórica que lo que hace es decir, América es para nosotros, los americanos que somos los que estamos acá, básicamente, ¿no? Y después hay unos que llegaron después, y también yo creo, lo conversamos fuera de cámara, pero yo creo que hay un problema muy fundamental cuando los grupos extranjeros se terminan juntando entre ellos, ¿no? Entonces tú ves, hoy día los matrimonios interraciales en Estados Unidos siguen siendo bajísimos. El mundo asiático sigue siendo un mundo que se casa entre el mundo asiático, que mantienen sus... Que viven en un entorno que viven recrean, en entornos propios, que mantienen sus idiomas. Entonces, esa capacidad que tuvo Estados Unidos de tener diferentes identidades dentro del país
se ha ido como encapsulando en identidades que existen, pero que existen un poco en los márgenes. Y lo que hay es un mundo blanco norteamericano que sigue en una resistencia frente a la migración. Ahora, la relación de Estados Unidos con la migración es una relación particular también, porque parte importante de lo que es el sur de Estados Unidos vive del trabajo de los latinos, ¿no? Y había visas de trabajo. Y por supuesto que hay millones de latinoamericanos que viven ahí, especialmente Centroamérica y México, que tienen una vida ahí. Entonces, lo que ha habido, y no solo latinoamericanos, sino, bueno, realmente de todo el mundo, lo que ha habido es una evocación a esta idea que todos los migrantes son delincuentes narcoterroristas, ¿cierto? No te olvides de Donald Trump diciendo que somos como hombres violentos. Sí, y tengo una impresión, pero es muy superficial porque no he vivido en Estados Unidos, de que de pronto estas migraciones hacen que los propios latinos empiecen a decir ya entramos, ahora cerramos la puerta para atrás. Es una pulsión muy del ser humano. Yo encuentro que el ser humano tiene esa enorme capacidad de, una vez, digamos, todo está bien hasta que lo tengo yo, entonces separo al resto, ¿no? De hecho, en esta fuerza policial que persigue a los migrantes en Estados Unidos, ICE, no son pocos los latinos o descendientes de latinos que están ahí persiguiendo a gente que ellos pueden identificar mejor, entre comillas, ¿no? Entonces, hay una tensión muy grande, un momento de mayores búsquedas de identidades nacionales, pero yo creo que acá en Chile, cuando fue toda la crisis del mundo haitiano, para mí el tema de Haití fue como la demostración del problema que tenemos, porque acá mismo en la Universidad de Santiago teníamos muchas mujeres haitianas que trabajaban en el campus y desaparecieron. Y el mundo haitiano básicamente desapareció porque no encontraron acá, y seguramente podemos discutirlo mucho más, no encontraron acá un ambiente siquiera de bienvenida, sino fue un ambiente muy hostil a esta percepción de que iba a llegar una gente que tenía otro idioma, otra costumbre, y es muy distinto a cuando en los 90 llegó los peruanos, ¿no? Yo llegué acá en el año 2000 como migrante, y ya había habido una llegada muy grande de peruanos por el terrorismo. Y en ese momento el odio a la cosa, los peruanos son narcotraficantes, sucios, era muy común. Y se tomaron la plaza de armas. Y se tomaron la plaza de armas. Acá en Santiago fast forward 20 años, diga, ahora todo el mundo dice, no, si los peruanos igual son súper trabajadores, están súper incluidos, la comida, pero los colombianos son el problema, ¿no? Entonces uno siempre... el enemigo. Exactamente. Una consulta respecto, Luis Eduardo, a la migración europea, para pasar a Chile después. En la migración europea también hay una gran resistencia, pero hay diferencia entre un país y otro. Hay unos un poquito más permisivos, otros más duros. ¿Es el mismo temor o es otra la razón? Porque yo veo a Europa hoy día confundida. Europa se está traicionando a sí misma. Lo que fue la Ilustración, las instituciones, el Estado, la democracia liberal, la ciudadanía, hacia regímenes autoritarios muy represivos, o sea, un capitalismo autoritario. O sea, una pérdida de identidad europea. Ahí se hace más visible el temor a la llegada del migrante. Es por eso, porque también necesitan esa mano de obra. Sí, no, Europa también yo creo que no podemos desconocer los escenarios políticos en disputas que hay ahí. O sea, Europa históricamente ha tenido una, por decirlo así, disposición más a cuidar su frontera externa. Si bien dentro de la Unión Europea hay un espacio de movilidad ejemplar, digamos, y de integración ejemplar, quienes no pertenecen a ese espacio, evidentemente que siempre han tenido dificultades para el ingreso. Eso, África, salvo las excolonias. O sea, aquí en América Latina tenemos ciertas, digamos, facilidades, sobre todo en el cono sur, para ingresar a España, por ejemplo, para acceder a la nacionalidad, etcétera. Que no tienen otros países, pero en general Europa tenía una política de fronteras muy restrictivas. Ahora, Europa al mismo tiempo, para aquellos que entran como extranjeros, tiene políticas de reconocimiento de derechos también que son muy fundadas en los derechos humanos. ¿Ya? O sea, tiene políticas de integración. Si entraste tienes acceso, se te integra. Hoy día España está llevando adelante un proceso de regularización.
¿ya? Entonces, hay yo creo que esta idea de una frontera muy dura, muy rígida y al mismo tiempo políticas de integración intercultural, de respeto a la diferencia, que también son parte de su tradición. Y hoy día el escenario político hace que esto se tensione un poco. Que esto Además, se tensione un poco en la lógica de la extrema transformando derecha. la migración en un tema de la contingencia, Claro. no de la mirada a largo plazo, sino un tema que da réditos electorales, hablar contra alguien, tener un enemigo. Y en Chile, por ejemplo, lo tomamos. Ya vamos a ir a Chile. En este escenario, ¿dónde están los grandes flujos del mundo de población? ¿Eso se va a detener? ¿Es un momento, un ciclo? ¿O simplemente el mundo se globalizó y también las migraciones van a ser la constante? ¿Qué percepción tienen? Mira, yo te diría que los flujos migratorios son permanentes. A medida que tengamos más problemas de desastres naturales, a medida que desaparezca parte importante del Caribe, que las ciudades costeras de América Latina, Miami, etcétera, empiecen a tener los problemas que todo el mundo dice que vamos a tener. Cambios ¿no? climáticos. Digo, para América Latina probablemente es el continente que más complejidad puede tener a partir de ese tipo de fenómenos. Ni qué decir la crisis económica en Bolivia o qué es lo que puede pasar en algunos países. Eso va a empujar a la gente a moverse. Y además, lo otro que es muy importante en esta región, no solo en esta región, pero principalmente es que el flujo migratorio está muy vinculado con mercados ilegales que mueven personas. Entonces, no solamente es la decisión de, bueno, tal vez me mudo, sino existen los canales ilegales para mover gente, ¿no? Que eso no se ha inaugurado con los venezolanos, pero se ha consolidado con el mundo venezolano. Entonces, el fenómeno de la migración llegó para quedarse, siempre existió. La mayoría de la gente, digamos, que se mudó de un continente a otro, llegó de alguna forma, ya sea por alguna situación crítica económica o social o personal. Yo creo que eso no va a parar. Creo que lo que puede llegar a parar, sí, es esos fenómenos iniciales que se veían de gente de África mudándose a América Latina o de Asia, digamos, más intercontinentales, pero mi sensación es que el fenómeno migratorio va a subsistir por un tiempo muy largo. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta te voy a preguntar, Luis Eduardo, les voy a preguntar en rigor, también Lucía, sobre el impacto que está teniendo en Chile. Para los chilenos, o muchos chilenos, crecientemente la idea de migración está asociada al crimen organizado. ¿Es verdad o es mito? Y segundo, la tasa de natalidad en Chile está cayendo dramáticamente y la población que ha llegado, migrante, legítimamente, legalmente, joven, fértil. Por lo tanto, se van a producir cambios y podría llegar a que los migrantes representen un porcentaje el doble o más de lo que es hoy. ¿Qué impacto va a tener eso? El Chile que viene en el mundo de las migraciones después de la pausa. Las cosas de la vida y de la migración. El actual gobierno, de hecho, había pedido cuando era oposición, había cortar relaciones con Venezuela, no relaciones diplomáticas, condenar al gobierno venezolano. Hoy la política es restablecer relaciones con Venezuela para que los venezolanos que están en Chile en forma ilegal se devuelvan. Y esa es la gran esperanza que tiene el gobierno. Las paradojas de la política. Pero América Latina la veo cada vez más inestable. Perú, ni hablar, están ahí voto a voto y el que surja va a ser un gobierno que va a estar cuestionado. No hay mayoría en el Congreso. En Argentina con Milei puede pasar cualquier cosa. Bolivia está con protestas masivas y Venezuela no termina de estabilizarse. Hay una suerte de statu quo. Ese escenario, ¿cómo nos va a afectar? El mismo cambio climático que ustedes mencionaron, los factores externos, ¿van a seguir golpeándonos muy duramente o Chile va a salir un poquito del circuito? A ver, mientras existan desigualdades entre los países y mientras unos países tengan mayor estabilidad que otros, más aún si están dentro de una misma región, eso normalmente va a generar migración. ¿Ya? Hoy día hay muchas, millones, de hecho, de familias repartidas entre distintos países. Hay familias que tienen sus miembros en Chile, otros miembros en Colombia, otros en Bolivia. En fin. Entonces, el fenómeno migratorio y la realidad migratoria va a seguir moviéndose. ¿Ya? Y esto siempre ha sido así, no en virtud de que hay menos fronteras, sino a pesar de que muchas veces hay fronteras mucho más rígidas y difíciles de
de penetrar. Esto va a seguir ocurriendo y por lo tanto es un desafío para los estados. Y digo los estados en plural porque creo que una de las claves para abordar esto a nivel de la región es hacerlo en conjunto con los estados de origen, efectivamente, y con los estados también que están en el entorno de cada país. Creo que esto no se va a resolver con políticas o promesas que dependan solo de una decisión que toma un estado, ¿ya? Sino más bien esto va a ir encontrando ciertos canales que orienten la migración hacia una lógica mucho más virtuosa y que sea visible esto, si es que se activan mecanismos permanentes de cooperación entre los países. Creo que ese es un requisito sine qua non de una política migratoria que logre objetivos. Ahora, el cambio climático en América Latina es fuerte, sobre todo el Caribe. Sí. También las crisis económicas, o sea, están allí como factores y cuando la gente no tiene esperanza simplemente migra aún contra todo riesgo. ¿Es esperable un escenario inestable en América Latina como para decir preparémonos, esto viene peor? Mira, y además las crisis de seguridad, cuando tú miras, por ejemplo, uno de los principales elementos que hace que la gente migre de Centroamérica y México, a pesar de las terribles crisis económicas, a pesar de todo, es el miedo a la extorsión, el miedo a las amenazas, ¿cierto? La presencia de grupos criminales, todo eso está generando un problema más bien grave que empuja la migración. Vamos a ver qué pasa en Colombia. Colombia está teniendo una situación, digamos, de resurgimiento de grupos armados y eso también, históricamente, Colombia ha sido el país que más gente ha tenido en una diáspora gigante por los problemas de violencia y muchos países de la región están un poco en eso. Entonces, pensar que nosotros vamos a estar pues viviendo como en una burbuja, no, eso ya no pasa ni siquiera en los países isla. Lo que tenemos que pensar es cuáles son los mejores mecanismos para, uno, proteger a la gente. Pero la gran mayoría de los migrantes no es gente que viene, digamos, bien. Esos procesos de migración son procesos de violencia, de violación, de maltrato, de corrupción, de muertes. En el tapón del Darién, cientos, sino miles de personas han muerto y las han dejado ahí botadas. Entonces, ¿cómo niños hacer? Chilenos también. Niños chilenos, niños de todos los países. Entonces, el traspaso de las enfermedades también, ¿no? Gente que viene de diversas partes del mundo y que viene trayendo enfermedades que uno no está preparado. Entonces, mirar la migración como una cosa que uno va a poner, no sé, una puerta de entrada de hierro y nadie va a entrar, bueno, la verdad es que es mirar el fenómeno de una forma muy restringida. Y necesitaríamos que los países se pongan de acuerdo con algunas políticas, sin duda, pero también reconociendo que los problemas de origen mueven a la gente. No son pocos los chilenos que se han ido de Chile a estudiar a Estados Unidos o a estudiar a Europa y América porque Latina encuentran que la educación es mejor o por motivos diversos, ¿no? Entonces, lo mismo que nos pasa a nosotros acá, que criticamos a, qué sé yo, a los colombianos que llegan, en España están criticando a los chilenos que van llegando. Entonces, es un fenómeno mundial de que nos tenemos que hacer cargo, pero sí creo que la política en su tarea más pedagógica tiene que reconocer la parte positiva de este movimiento de personas. Si solo nos quedamos en que son narcodelincuentes, bueno, vamos a entrar en un fenómeno que puede llevar incluso a la violencia interna. Bueno, acá en Chile hay sectores que miran a Bukele como la gran solución, incluso taxistas que ponen Bukele ahí con la foto, pidiendo la mano dura. El gobierno estadounidense empieza a transformarse en modelo, como persiguen a los migrantes. ¿Hay alguna evaluación que diga si esto ayuda, no ayuda? Lo único que hace es crear más problemas. ¿Qué percepción se han logrado armar, Luis Eduardo, de cómo Estados Unidos está combatiendo esto y el ejemplo que quiere irradiar hacia América Latina? Sí, yo creo que es clave para abordar este tema fijar bien los límites de políticas que tienen que ver con migración, que tienen sus objetivos, como lo es que la migración efectivamente se dé por canales regulares, que tenga un mínimo de estándar humanitario para efectos, por ejemplo, de la reunificación familiar, de la protección de grupos vulnerables, que eso se dé y que ciertamente sea una migración que contribuya también al desarrollo y prosperidad, no solo del bienestar de las personas, sino que también de la sociedad que los recibe. Y por otro lado, lo que tiene que ver con la seguridad y la política en contra del crimen organizado.
Se cruzan, sí, porque son fenómenos transnacionales, ¿no es cierto? Entonces hay extranjeros que delinquen en el país, hay redes transnacionales que se instalan en los distintos países. Entonces, en algún punto se entrecruzan, pero las políticas de migración y las políticas de seguridad, más allá de este entrecruce, creo que tienen que estar claramente definidas, y cuando se instala la idea de que la política de migración es al mismo tiempo la política de seguridad, creo que estamos en un error. Hay un punto en que se cruzan, ¿ya? Pero necesariamente tenemos que separar claramente ambos ámbitos, y a mí me parece que ejemplos como el de El Salvador, si bien no están orientados específicamente a la migración, tienden a ser unas políticas que buscan englobar muchas cosas dentro de la política de seguridad desde una perspectiva más bien represiva. Y creo que nosotros caeríamos en un error si es que no establecemos claramente esa distinción en términos de política. ¿En Estados Unidos le está funcionando a Trump esto de aterrar a los extranjeros para que se vayan? Bueno, a ver, lo primero que respecto a lo que estábamos diciendo es que suena contraintuitivo, pero la mejor política de migración para enfrentar la inseguridad es regularizar a la gente, ¿no? Porque esta idea de que uno los va a dejar fuera, ¿y cómo va a vivir esa gente si no tenemos proceso de regularización? Es una cosa que se ha dicho desde siempre. Los migrantes irregulares con hijos chilenos tienen que estar regularizados para entrar a la economía formal, para que paguen impuestos, para que tengan acceso a que sus hijos vayan a los colegios, porque si no, la experiencia también es muy desalentadora en Europa. Aquellos países donde a los hijos, a los migrantes se los trató mal, los hijos que son locales son los que después salen a quemarlo todo, ¿no? Porque tienen una aversión respecto a su propio país, porque los hijos de migrantes irregulares chilenos son chilenos, no son migrantes, son chilenos. Entonces, a mí me parece muy importante decir esto, porque a veces pareciera como lo que tenemos que hacer es a todos los, entre comillas, irregulares, sacarlos. Y las políticas de regulación de la gente, de incluirla en el sistema, ayudan mucho. La gran mayoría de migrantes son gente que quiere trabajar y hacer bien las cosas. Más bien uno puede separar a los criminales de los no criminales haciendo estas políticas de inclusión. Ahora, ¿hay relación estadística entre aumento de la migración y aumento de la delincuencia? Porque estaba mirando estadística, por ejemplo, de personas privadas de libertad en Chile. Y el número de extranjeros, en proporción, porque es el objetivo de comparación, dice que está aumentando. ¿Qué está pasando con la migración? ¿Cómo se está metiendo el crimen organizado en medio de este desorden que tiene Chile con su política migratoria? Porque además, las personas que han sido pilladas ahora en lavado de dinero tenían visa en Chile. Sí, bueno, pero mira, los mercados ilegales funcionan en todos los países con un porcentaje muy alto de locales. Claro. Sería muy raro que venga yo acá, no sé, mañana me mude a Australia y decida poner una venta de droga y los locales australianos me dejen sin problema. Entonces, lo primero, estos son mercados locales. Como tienen componentes transnacionales, hay extranjeros que participan de eso. También es cierto que hay extranjeros que vienen a los países y que tienen una vinculación con la violencia distinta, ¿no? El uso de armas, el sicariato, la extorsión. También es cierto que hoy en día en América Latina tú tienes tipos delictuales que se están mudando, la extorsión, el secuestro, que se mudan de un lado al otro. Pero también, yo creo que esto como es muy relevante, existen prácticas que hacen que haya, por ejemplo, si a una mujer extranjera la encuentran con una cantidad de droga y a una mujer chilena con la misma cantidad, a esa mujer extranjera la van a dejar presa porque no tiene domicilio, porque no tiene antecedentes. Entonces también están parte de las prácticas penales, hacen que haya un aumento, sobre todo en las mujeres detenidas, extranjeras. Entonces no es tan fácil decir, pero lo que sí tenemos que reconocer, y esto es muy importante también, es que los mercados ilegales, cuando uno habla que se decomisaron 1.000 toneladas de cocaína saliendo de los puertos, eso no es una organización colombiana. Es una organización local que puede tener extranjeros sin duda. Y para eso necesitamos mucho mejor inteligencia para poder ver cuáles son esas redes extranjeras. ¿Qué pasa con estas redes? ¿Qué percepción tienes, Luis Eduardo,
de que sean movidas o digitadas más bien por extranjeros que incorporan a chilenos más que de chilenos que incorporan a extranjeros, porque eso es lo que está instalado en la prensa. Los chilenos somos buenos, son los extranjeros los malos. Claro, yo creo que habría que mirar bien los matices que hay en esas afirmaciones. Efectivamente, tanto la fiscalía como los expertos, la gente que está bien metida en esto del crimen organizado, entiende y da cuenta de que hay una modificación de las prácticas de violencia y también un incremento de las redes de crimen organizado en las que participan también extranjeros. Eso no se puede desconocer, ¿ya? Ahora, pasar de eso a decir que la migración está asociada necesariamente a la delincuencia es un salto cuántico que creo que no debiera darse. Y por otro lado, a propósito de algo que señalaba Lucía, hay hoy día un impedimento normativo que puede estar de alguna manera reflejándose en ese dato de población penal. Y es que hasta el año 2022 las mujeres, principalmente bolivianas, que eran detectadas ingresando droga al país, y digo mujeres porque la mayoría son mujeres, como la mayoría era primeriza, se las podía expulsar como pena sustitutiva de la condena, y de 2022 no se puede. Entonces yo diría que es un volumen de entre 1.500 a 2.000 personas que hasta el 2022 eran expulsadas judicialmente, eran devueltas a Bolivia, y que hoy día están cumpliendo condena dentro de Chile, puesto que la norma que cambió en 2022 impide que esas mujeres puedan optar, digo mujeres porque son la mayoría mujeres primerizas, que son, digamos, utilizadas por bandas de crimen organizado, que puedan ser expulsadas. Entonces, también hay que mirar con cuidado los datos, insisto, Alejandro, lo primero, no hay que desconocer, sin embargo, que había una transformación de las prácticas y del volumen de crimen organizado con participación de gente extranjera. El tema de los bancos, para ir cerrando, quiero ver otras dimensiones más constructivas, entre paréntesis. Todo esto que hemos visto de lavado de dinero es gente de alta calificación. Lavar dinero en el sistema financiero no es fácil. Pero acá en Chile, como que nos ponemos anteojera, no queremos ver, y cuando no queremos ver los chilenos, nos pasa la realidad por al lado. Hoy día está todo el tema del debate que usted vio esta semana sobre, ¿no es cierto?, el lavado de dinero y si hay que dar o no más facultades a los fiscales para investigar sin pasar por tribunales donde todo se filtra y todo se demora. Vamos concretamente al tema más efectivo. En este rato estamos apreciando un crimen organizado que no es el pistolero de la calle, que no es el distribuidor de droga, es que arriba, lo que no se toca, los que dirigen, los que digitan, los que hacen el lavado de dinero, porque parece que impune, porque incluso cuando descubren la red, la plata ya se fue. Sí. O sea, de hecho, con todo este escándalo del lavado de dinero, Banco Santander, Banco Estado, hay como 4 o 5 bancos involucrados, con ejecutivo, pero de la plata, ni un peso, se fue. Claro, o sea, hace rato que venimos diciendo que el problema de la política criminal, que es muy distinta que la política migratoria, como bien decía el Sodardo, se ha concentrado justamente esta idea de que a las mujeres bolivianas, microtraficantes, no violentas, hoy día tengamos 2.000 en cárceles chilenas, es un completo y total error. No sé quién habrá propuesto esto, pero les puedo asegurar que es un error porque ahora nos toca a nosotros pagar la cuenta de esa cárcel. Además, esas personas no van a salir nunca más del sistema criminal, dado que las tenemos ahí, ¿cierto? Entonces, yo creo que hay una serie de cosas que estamos avanzando en formatos muy electoralistas, porque obviamente yo digo, pasé una ley donde voy a meter a todas las mujeres narcotraficantes presas, pero el negocio se mantiene. Y lo importante para entender es que se vende droga donde se consume droga, ¿cierto? Entonces, no vamos a terminar esto solamente por el problema de la oferta, sino también tenemos un problema serio de demanda. Entonces, cuando hay un negocio tan grande que genera tanto dinero, es muy importante tener las capacidades de inteligencia, ya no para encontrar a la persona que sacó 80 millones de dólares y bueno, se perdieron, sino en el proceso que están construyendo esa red, poder pararla. Y por eso es que cuando se habla del levantamiento del secreto bancario, no es el levantamiento del secreto bancario ex post, porque para eso está el juez,
sino es en el proceso de la investigación. Detectarlo a tiempo. Detectarlo a para tiempo. Retener la plata. Y eso es lo que hay que mirar. Y la verdad es que a veces algunos especialistas dicen, hoy día es mucho más difícil por el cripto. Yo estuve la semana pasada en una reunión en Viena, donde estamos redefiniendo el concepto de crimen organizado para todo este tema de Naciones Unidas. Y la gran mayoría del dinero negro se mueve en el sistema financiero internacional. Cripto es verdad que existe, pero todavía es menor, ¿no? Entonces, si se mueve ahí, necesitamos tener una unidad de análisis financiero mucho más fuerte, necesitamos tener mucho más fiscalización, capacidades de inteligencia, porque es ahí donde tú les vas a poder realmente pegar en la zona vertebral de lo que es el negocio. De otra forma, estás sacándole unos trabajadores que además la sociedad misma genera permanentemente nuevos. Bueno, los quiero sacar del sistema financiero, que es parte de este mercado negro, ¿no? Del dinero, de ese poder paralelo que hablas tú en tu libro. Volvamos a la migración. El migrante que está llegando a Chile es joven, en edad fértil, y además tiene un promedio de educación superior a los chilenos. ¿Eso es efectivo? Sí, efectivo. Digamos, va a depender el nivel de educación de la nacionalidad. Ya. Pero en promedio está un poco más arriba. Varía mucho entre nacionalidad. ¿Ya? Nosotros cuando hicimos el proceso de empadronamiento biométrico, nos sorprendimos con la información que obtuvimos. El proceso de empadronamiento empadronó a 182.000 personas que están en situación irregular, 90% provenientes de Venezuela. Bien, el 85% de esas personas tenía trabajo estable. ¿Ya? El 13%, a propósito de lo que señalaba Lucía, que en torno a 20.000 personas, un poco más del 13%, eran extranjeros con hijos chilenos. ¿Ya? Una parte de la fuerza de trabajo tenía contrato incluso de trabajo, estando irregular, se cumplían las leyes laborales en su caso. Entonces, es muy importante tener claridad del panorama, e información respecto del panorama que tiene, o la composición de la migración que hay en Chile para favorecer los procesos de inclusión de aquellas personas. Y aquí yo creo que es bien importante señalar esto, de aquellas personas que tienen posibilidades efectivas de integración en la sociedad. ¿Ya? Porque aquí yo creo, Alejandro, que es importante poder distinguir en política migratoria, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo que tiene la política migratoria? ¿Ya? Y no podemos definir ese objetivo en abstracto. Nosotros tenemos que tener claridad respecto de las necesidades, las capacidades que tiene el país también para integrar a las personas, ¿ya? Y al mismo tiempo que esas personas tengan las herramientas, ¿ya? Para poder integrarse. Y el Estado lo que tiene que generar es crear condiciones para que estos procesos generen digamos, resultados virtuosos para la sociedad y no generen exclusión, bolsones de pobreza, que finalmente van alimentando este malestar en contra de la migración. ¿Tienen cifras o algún dato aproximado acerca del aporte que los extranjeros de primera generación, o sea, digamos el migrante y el hijo del migrante, le hacen a la economía chilena? Han llegado a ser estratégicos en algunos sectores. Yo he visto a la Sociedad Nacional de Agricultura diciendo, tráiganlo, regularicen, pero sí, el común de la gente parece que no lo ve. Hay un dato que es muy enfático y que explica todo, ¿no es cierto? La población activa, esto quiere decir población que trabaja, ¿ya? En edad de trabajar. En Chile es de en torno al 57, 56%. El resto es gente que está o estudiando o gente que ya salió del mercado de trabajo. Entonces, estamos hablando del 56%. En el caso de la población extranjera, ese porcentaje llega incluso hasta el 80% en algunos grupos. Entonces, la población extranjera normalmente tiene una presencia en la fuerza de trabajo que en términos comparativos es más alta que la población nacional. Entonces, eso hace que normalmente contribuyan más a la economía, que es lo que gastan, comillas, de la economía. Esto no quita que haya sectores, comunas, etcétera, que tengan servicios, digamos, colapsados, con mucha presión, con mucha población migrante. También eso no quita esto, pero en términos agregados uno podría decir que la contribución económica, y así lo muestran los estudios del Banco Central, de hecho, y del Banco Mundial, que también tiene estudios, la contribución de la migración en términos económicos tiende a ser favorable para los países. Y parece que es favorable y representa un porcentaje del PIB bien alto. Yo no sé si leí mal, pero 10-11%. Sí. En otras palabras, seríamos un 10% más pobres si no tuviese ese aporte.
Pero hay otro elemento dentro de este proceso, Lucía, que tiene que ver, que es gente joven, fértil. Y aquí viene el cruce que yo planteaba al comienzo, ¿no? La población chilena llegó al tope. Hay menos de un hijo por mujer en la nueva generación, lo que significa que vamos a empezar a decrecer, pero además nos vamos a envejecer. Ya estamos. Ya estamos, autocrítica. Eso significa que esta población al final se va a jubilar. ¿Quién sostiene en un país donde casi la mayoría de gente es vieja? Bueno, ese es el gran desafío que, por ejemplo, tiene Japón, ¿no? Que Japón es una sociedad que, ojalá, digamos, que es interesante analizarla, es una sociedad que racialmente no abre sus puertas a la migración, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está teniendo? Está teniendo robots, el gran desarrollo de los robots que ayudan en la casa, que cuidan a las personas más. Pero como seres humanos también está bien estudiado que uno necesita un poco de cariño, digamos, no es el robot que te limpia la mesa. Entonces, nosotros... Primero, efectivamente, el tema de la tasa de fecundidad es una situación que tiene que ser revisada como política pública. Las mujeres no es que hayan decidido no tener hijos, sino que hoy día es muy difícil tener hijos, tener una carrera, financiar. En los colegios son imposibles. Digo, esto es otro capítulo. Te cobran el CAE, te sacan hasta la cama. Todo está hecho para que uno se salve a sí mismo casi solo, ¿no? Pero todos sabemos que además tenemos capacidades de ser... Una vez que uno se jubila, tiene 20, 25 años más de vida. Entonces, la vejez es una vejez que requiere un soporte y ese soporte lo puede dar los trabajadores jóvenes. Mira, yo estuve hace poco en España y en España la gran mayoría de los adultos mayores están siendo cuidados por latinoamericanas, casi todas mujeres, ¿no? Venezolanas en su mayoría, muchos irregulares, pero hay unos servicios ahí. Y yo creo que más allá de la preocupación que a algunos les da, ahora yo no lo he visto tanto, pero me acuerdo cuando estaba en la migración haitiana, que salían estas noticias que decían, en el colegio no sé qué, son todos niños haitianos. Y entrevistaban a los niños eran nacidos en Chile, ¿no? En realidad, claro, necesitamos también ver cómo incluir a esa primera generación, cómo darle también las capacidades para que, como bien decías, para entrar en la formalidad del trabajo, de la educación, y también volver a recuperar algo que hemos perdido estos últimos años, que hubo un momento donde uno dijo, uno se enriquece como sociedad cuando suma los distintos. También son migrantes los ucranianos, también hay muchos migrantes, ¿no? Y el reconocimiento de la apertura hacia los distintos, yo creo que es un reconocimiento que es positivo. Ojalá que volvamos a esa conversación, ¿no? Donde uno dice, bueno, no solamente por los temas de escasez de niños o de la necesidad de un soporte para las personas de adultos mayores, sino también por la riqueza misma que traen esas poblaciones. Ahora, no es broma esto de que los extranjeros van a ayudar a sostener a la población jubilada en Chile con los ritmos que vamos a envejecimiento y reducción de población. Pero además la tendencia es que el porcentaje extranjero inevitablemente va a avanzar en un mundo globalizado y si el país no corrige esa caída brutal de la fertilidad. ¿Hay cifras que proyecten a cuánto llegarán los extranjeros de aquí a 20 años más, por ejemplo, Luis Eduardo? Sí, pero cualquier proyección está sujeta a la incertidumbre con que se producen estos fenómenos. Y nuestro país es muy ejemplar en eso. O sea, si uno ve el crecimiento en las distintas etapas de los distintos grupos migrantes, son crecimientos muy abruptos. Ya, no hay un proceso que sea gradual, paulatino, que le permita además a la sociedad ir adaptándose con políticas a los mismos territorios, a las comunas, a las personas, ir adaptándose a los cambios que va generando la presencia de la migración. Normalmente son procesos abruptos y muy grandes en términos de número. Entonces, cualquier proyección que se haga, yo diría que es aventurada y un poco especulativa, ¿eh? Lo que sí está claro es que hoy día estamos por sobre el 10% de población, o ahí pegándole al 10% de población migrante, y eso ya nos constituye en una sociedad donde hacia el futuro ya va a seguir siendo una sociedad heterogénea en términos migratorios y con vínculos con los países de origen de los migrantes. Eso es un hecho. Es un hecho. Entonces, creo que sobre esa base hay que empezar a pensar el futuro de nuestra sociedad. Bueno, estamos cerrando el programa. Siempre ofrecemos el minuto de gracia
para decir lo que faltó. Pero yo no puedo menos que mencionar estos dos proyectos que mandó el gobierno al Congreso para endurecer el control migratorio. No hay medidas para facilitar, para regularizar, que sería lo lógico. Está apuntado todo a reprimir y expulsar. Bueno, extender los plazos de retención de personas por 2 meses. Y lo otro, ampliar el tipo de delito para las personas que transportan. Todo eso, ¿qué opinan? A ver, en un minuto. Lucía. Mira, yo creo que reconocer que el tráfico de migrantes es un delito grave está muy bien, porque hay verdaderas industrias dedicadas a mover personas. Muchas veces la diferencia entre tráfico y trata de personas es cada día menor. Sobre todo las mujeres han sido víctimas muy fuertes de este tipo de cosas, y en ese sentido me parece una buena decisión. Me parece que poner énfasis en el titular de una política pública es muy grave. Decir, bueno, vamos a retener 180 días. Ok, ¿dónde los vamos a retener? ¿Quién se va a hacer cargo de la comida, de los niños? Incluso en los lugares de cuidado de los migrantes que había en el paso con Bolivia y Perú, los problemas de derechos han sido feroces. Entonces, creo que el gobierno y la oposición necesitan tener sobre este tema una conversación mucho más alturada, donde obviamente se reconozca que aquellos que están violando la ley tienen que pagar sus culpas, que hay que buscar mecanismos para poder expulsarlos con más rapidez, pero también teniendo certeza de que cuando uno aumenta los niveles de frustración y enojo en la ciudadanía, luego no puede simplemente decir, bueno, no teníamos comida para darles, entonces se van a su casa. ¿Cierto? Porque lo que está generando es una sensación de frustración y de impunidad muy grande. Y mientras uno pueda tener una mejor conversación sobre lo que son los fenómenos migratorios, yo creo que mejor se pueden enfrentar las políticas en general del país. Luis Eduardo, su minuto. Muchas gracias. Yo creo que los proyectos que se anunciaron ayer hay que analizarlos de manera separada. Primero, el proyecto que busca ampliar el plazo de detención de las personas en 60, 120 o hasta 180 días para materializar expulsiones. No tiene fundamento técnico, ¿ya? Hubo un cambio en la Constitución el año 2023 que amplió de 2 a 5 días el plazo de detención para que se pudiesen materializar oportunamente las expulsiones. No hay ningún trámite administrativo ni consular que no pueda resolverse en un plazo máximo, en el peor escenario, de 1 semana. Ya con feriado, en fin, con consulado cerrado, máximo 1 semana. Entonces, tener a las personas detenidas, ¿ya? 60, 120 o 180 días no tiene fundamento en el objetivo de ser más eficientes los procesos de expulsión administrativa y tiene una serie de externalidades que son complejas. Convierte a la policía de investigaciones en una policía de custodia de detenidos. Entonces, otra gendarmería. Entonces, eso es muy complejo en términos como de la NACH. Y respecto al otro proyecto que busca sancionar el traslado de personas irregulares, nosotros cuando estábamos en el gobierno presentamos un proyecto parecido, ¿ya? Que buscaba sancionar a personas que trasladen desde la frontera, que es un matiz bien importante, a personas en situación irregular al interior del país, en la lógica de promover la sanción al tráfico, en fin. Hacerlo al interior del país me parece que es irrealizable. Bueno, queremos agradecerle a nuestros panelistas. La migración, los lados muy distintos que tiene, tan complejo problema, pero lo cierto es que el mundo está cambiando, que las migraciones son una realidad y hay que estar preparados. Y hay que ponerle más énfasis en cómo enfrentamos el proceso que pretender defenderse de algo que es la globalización, es el mundo nuevo. Luis Eduardo Taller, sociólogo, doctor en sociología, investigador del Centro de Investigaciones Sociales y de Juventud de la Universidad Católica Silvia Enríquez, y Lucía Dambert, socióloga, doctora en ciencia política, académica de la USACH, aquí en Mirada Global. Muchas gracias. Y a ustedes por su compañía.